Gracias. Gracias, Carla. Gracias, Arte Abierto, por la invitación. Sobre todo, gracias a ustedes por venir hoy. Pues bueno, como bien dijo Carla, mi trabajo, o mucho de mi trabajo está relacionado al estudio, digamos, o a la investigación histórica relacionada con hechos y con espacios específicos. En este caso, lo que voy a presentar ahora tiene que ver o está situado en Tlatelolco, que es el lugar en donde yo vivo desde hace ya varios años y con el que me une una relación más allá del interés artístico, una relación afectiva, ¿no?, más profunda, una relación familiar. Y eso me lleva a otra forma en que yo he abordado, digamos, la idea de la historia y la razón por la cual Tlatelolco me parece tan importante, porque es un lugar del que todos tenemos de una manera u otra un registro, una memoria. Todos conocemos a alguien que estuvo en Tlatelolco en el 2 de octubre, o que a lo mejor no estuvo y por eso está vivo, ¿no? O sea, yo, como dijo Carla, también dirijo un proyecto que se llama Binat Tlatelolca, que es un proyecto que habla justo sobre la memoria de este espacio tan especial. Y nos ha tocado siempre que llega gente y nos dice, bueno, es que yo no estaría viva de no sé, porque mis papás, mi mamá que estaba embarazada de mí, no le permitió a mi abuelita que fuera a la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre, ¿no? Entonces, incluso hasta en ausencia, Tlatelolco es determinante para pues no solo para una generación, sino para la memoria de un país. Sobre todo es importante también porque es donde la idea, creo yo, de memoria ciudadana se construye, más allá de la idea de historia, ¿no?, que es la historia de los grandes nombres, la historia de las estatuas. Acá hay una memoria ciudadana, una memoria peatonal, la memoria de los que somos todos nosotros, ¿no?, de los que andamos a pie, ¿no?, de los que quizás no trascendamos a los libros. Y eso me parece fundamental, ¿no?, hacer ese distingo entre historia y memoria y cómo finalmente en Tlatelolco podemos encontrar ambas circunstancias. Entonces voy a tratar de articular bien, digamos, estos proyectos que he hecho en Tlatelolco y que, como les dije, tienen que ver más allá de un interés artístico con un interés que yo le llamaría quizá más humano o más afectivo, más familiar, ¿no? Entonces me iré, creo, por orden cronológico de cómo fueron los proyectos, y creo que de alguna manera extraña también estos proyectos se dan en orden cronológico en el tiempo. Pues yo vivo en Tlatelolco tal cual desde hace más o menos 16 años, y siempre digo que mi condición de niño pequeño burgués del sur de la Ciudad de México, que es donde realmente crecí, me hizo temerle a Tlatelolco cuando llegué a vivir ahí, ¿no? Yo llegué por ahí del 2009, fines de 2009, era otro Tlatelolco diferente, no había metrobuses. Digo, no sé si todos han ido a Tlatelolco o conocen, pero es una zona de la ciudad que ha cambiado radicalmente a lo largo del tiempo, ¿no? Desde incluso antes de que existiera la unidad habitacional, ya existiéndolo con el temblor, en fin, todo lo que ha pasado ahí. Cuando yo llego era una unidad muy diferente a como es ahora, tal cual Tlatelolco siempre ha sido una isla. Y entonces yo digo que al principio yo llegué y o sea, de pronto está rodeada por la Guerrero, la Morelos, la Tepito, o sea, Peralvillo, y pues se escuchan balazos todo el tiempo, ¿no? De pronto, ambulancias. Yo luego me levantaba sobresaltado, así como al principio odiando, ¿no? Así, ¿por qué estoy aquí? Y luego ya con el tiempo empecé como a arraigarme mucho, a entender mucho el espacio, a entender mucho el lugar, o a interesarme por entenderlo, ¿no? Y los proyectos, muchos tienen que ver con ese caminar Tlatelolco, ¿no? Este que voy a empezar es un proyecto que se llama Tocani. Todos tienen texto, digamos, un texto que escribí sobre el proyecto, pero se los iré platicando. Bueno, una importancia que tiene Tlatelolco es que han sucedido muchas cosas que son fundamentales para entender nuestro ser mexicano, digamos, ¿no? Y que trascienden al 2 de octubre, que es lo que todo el mundo tiene siempre en mente, ¿no? O el 85.
Pero muchas otras cosas sucedieron desde antes de eso, ¿no? En el momento en que Tlatelolco se funda como un proyecto gemelo de Tenochtitlan. Se funda como una ciudad gemela de Tenochtitlan y en realidad, como toda la traza urbana de Tlatelolco, estaba hecha del mismo modo que el templo mayor que está en el centro de la Ciudad de México. Y fue durante mucho tiempo digamos, el centro comercial y el centro cultural más importante de ese imperio, el Imperio Mexica, ¿no? En el tianguis, famoso tianguis de Tlatelolco, se llegaban a comerciar productos que venían desde lugares tan lejanos como Perú, ¿no? Entonces nada más hay que imaginar cuánto era lo que tardaban esos objetos en llegar pues aquí al Valle de México. Yo siempre cuento algo que me gusta, así como existe la ciencia ficción, hay algo que a mí me gusta contar, un término que me gusta usar, que es el término de historia ficción, que es esta idea cuando pensamos que Tlatelolco cae tras un sitio naval que dura 3 meses porque Hernán Cortés manda construir 13 bergantines a lo largo, o sea, para atacar y ahorcar Tlatelolco. Cuando uno está en Tlatelolco y lo ve enclavado en toda esta gran urbe pues de cemento y de fierros, es imposible imaginar siquiera que ahí hubo agua, que eso era una isla, ¿no? Entonces ya desde ahí hay una suerte de situación fantástica que, digamos, engloba a esta área de México. Entonces es un poco a partir de reconocer la historia de Tlatelolco en sus múltiples etapas, ¿no? Después, otra cosa importante que pasa ahí es que ahí se da la última derrota del Imperio Mexica, ¿no? La derrota del emperador, de Platónico Cuauhtémoc a manos de Hernán Cortés, lo que se comenta que de facto representa, digamos, el nacimiento de México. Pues lo vuelve digamos, como un ombligo cultural de México sumamente importante. Es un lugar donde acaba una cultura y empieza otra, ¿no? Ahí es donde se hace la historia general de las cosas de la Nueva España, que es este libro que hace Fray Bernardino de Sahagún, que son 3 tomos donde se concentra toda la historia y toda todos los saberes locales, digamos, traducidos al castellano y al latín. Entonces, pues nada más con nombrar eso, además de lo que pasa después, ¿no? Se vuelve una estación de trenes que estaba al lado de Buenavista, donde arreglaban los trenes. Luego aparece la unidad habitacional. Con la unidad habitacional viene todo este cambio, también es el primer gran proyecto gentrificador que existe en la Ciudad de México. Y pues tras eso, la distopía, ¿no? Digamos que Tlatelolco es el ejemplo del México moderno, el México que intentaba dejar atrás un pasado rural, violento, de la Revolución Mexicana, para entrar a este México de las autopistas, de las avenidas, de los rascacielos, ¿no? Entonces, pues todo ello representaba para la gente también como dar el gran paso, ¿no? Que nunca se dio y que finalmente lo seguimos viendo hasta ahorita. Entonces, bueno, los proyectos que ahorita les mostraré tienen que ver con todas estas áreas que han pasado aquí en Tlatelolco. Ya después de esa introducción que les dije, este primer proyecto que hice se llama Tocani, y pues tiene este nombre, o le puse este nombre a partir de una palabra náhuatl que tiene que ver con la palabra sembrar, ¿no? Que, como dice ahí, es sembrar maíz, habas o cosas semejantes, pero también viene esta otra metáfora que significa enterrar a un muerto, ¿no? Enterrar un cadáver. Tocani viene de la palabra, es una derivación del náhuatl que justamente significa sembrar. Entonces lo que quise hacer en este proyecto fue trabajar a partir del mapeo que había hecho yo, sobre todo en la tercera sección de Tlatelolco en la que vivo, porque me parece que la mejor forma, digamos, como de entender un territorio es cuando también planteamos gráficamente, digamos, dónde están localizadas las cosas en papel, ¿no? Como dice aquí, la cartografía es la posibilidad de entender el mundo, de asentarlo en términos simbólicos, culturales, pero también geopolíticos, ¿no?
Pues como ya les decía, pues Tlatelolco tiene este origen fundacional a la par de la Ciudad de México. La pintura que se ve a la derecha es un mural de Diego Rivera, justo desde donde se aprecia el tianguis de Tlatelolco y la calzada que llevaría hacia Tenochtitlan, ¿no? Y bueno, es una bella imagen de todo lo que se podía comerciar en ese lugar, que fue una cosa determinante también para que Tlatelolco entrara en conflicto con Tenochtitlan. Aquí hay dos cosas interesantes de saber, es que las dos ciudades tenían espíritus diferentes. Tenochtitlan era de un carácter más bien masculino, que estaba representado, era una cultura más guerrera, y estaba representado por el sol, que es un dios masculino, digamos, ¿no? Huitzilopochtli. Y en cambio Tlatelolco tenía más que ver con un carácter nocturno, femenino, que tenía más que ver con el agua, y estaba representado por el ocelote o el jaguar, que justamente en su piel encuentra esta dualidad entre la noche y el día. Bueno, y entonces para mí era importante la tercera sección. La tercera sección es, digamos, lo que presenta a Tlatelolco al mundo. Por eso está ahí la ex Secretaría de Relaciones Exteriores, por eso se decidieron conservar la zona arqueológica. Está la Plaza de las Tres Culturas, que justamente tiene ese nombre porque conviven estas tres culturas, la mesoamericana, la colonial y la contemporánea, en un mismo espacio, y porque también hay muchos intereses y muchas instituciones ahí que participan de la preservación de Tlatelolco, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, a la UNAM, ¿no? Ahora que está ahí el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que es la encargada de la memoria más contemporánea de Tlatelolco. Tenemos a Lina, que es la parte que conserva la memoria más antigua, digamos, y también tenemos a Limba, por ejemplo, en la parte del Museo del Tecpan, donde está el mural de David Alfaro Siqueiros, Cuauhtémoc contra el viento. Entonces, pues como también les comentaba hace rato, Tlatelolco acaba siendo un ombligo no solo de la unidad habitacional, sino un ombligo también de México. Muchas cosas de las que suceden en Tlatelolco acaban teniendo eco en las generaciones y en los hitos y en los tiempos, ¿no? Entonces, lo que intenté con este proyecto, que fue una cosa bastante sencilla, fue tratar de conectar todos estos espacios. Entonces, pues lo que hice fue muy simple. Convoqué a los asistentes a reunirnos afuera del Centro Cultural Tlatelolco, y yo había conseguido un lote de monedas de 50 centavos que tenían en uno de sus caras el rostro de Cuauhtémoc. Fueron las monedas que estuvieron en circulación en los años 70. Pues tenía un lote bastante grande de monedas y quería hacer algo con ellas. Entonces lo que hice fue diseñar un mapa, de este tipo de mapas que son como mapas turísticos, ¿no? De la zona de la tercera sección, cada uno como con los lugares, los highlights, por decirlo así, una explicación de lo que había pasado con ello. Y a cada persona que llegaba yo le daba una moneda, un mapa, y pues les pedía que hicieran un recorrido por la tercera sección, y en el lugar donde sintieran, por alguna razón les provocara el enterrar la moneda, lo hicieran y lo apuntaran o lo tacharan en el mapa que les di, ¿no? De modo que después de hacer todo este recorrido volvieran al punto de encuentro y lo tacharan pusieran una X en el mapa mayor que tenía yo ahí, ¿no? Para mí era un ejercicio muy simple, pero era una forma quizá de generar como esta especie de metáfora, como de un lugar como de tesoros, un lugar donde llegas y puedes justamente sembrar algo, ¿no? Sembrar desde esa evocación o desde ese interés extraño algo. Entonces esta es la imagen del impreso que hice con las monedas. Esta es la moneda, ¿no? Había monedas desde esa época hasta algunas de fines de los 70. Y para mí justamente era también muy simbólico, ¿no? Que fuera la imagen de Cuauhtémoc la que marcara este gesto. Entonces la idea era que pudieran hacer un recorrido por esta área más o menos, ¿no? Que yo planteaba, que es donde está el Jardín Santiago, la Iglesia de Santiago, la zona arqueológica, la Plaza de las Tres Culturas, lo que ahora es el Centro Cultural Universitario.
que sería un poquito más jalado hacia acá, pero toda esta, digamos, esta zona que se ve aquí, ¿no? Este es una piedra grabada que está ahí justo en la plaza, que es un texto de Renato Leduc, que creo que enmarca la importancia del lugar, ¿no? Dice: 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. No fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. Entonces fue muy bonito porque estos son registros de ese momento, hubo gente que enterró la moneda dentro de la zona arqueológica. Por ejemplo, esta imagen, están enterrando la moneda en la Plaza de las Tres Culturas, en una de las grietas en la Plaza de las Tres Culturas. Pues aquí la gente paseando. Y al final, pues se consiguieron fueron cerca de 30 monedas más o menos, de 30 personas que asistieron. Y pues idealmente las monedas tendrían que seguir ahí, yo nunca fui a buscarlas ni nada, ¿no? El chiste es justo que se mantuvieran simbólicamente en ese lugar. Bueno, esta es otra visión también como de Tlatelolco, es precisamente en esta área donde se dio la acción, ¿no? Aquí es Tlatelolco cuando apenas lo estaban construyendo. Es con escape para... Bueno, este es otro ejercicio. Muchas de las cosas que he hecho en Tlatelolco en realidad no pretenden ser necesariamente obras, son como ejercicios de reconocimiento sobre el espacio que a mí me han funcionado mucho también como para entenderlo, ¿no? Como para entender sus recovecos, sus esquinas, sus rincones. Entonces este fue un proyecto que hice en un módulo que di dentro de un taller del Centro Cultural Tlatelolco, que me invitó Isaac Torres del Asunto Urbano a darlo. Entonces hice este ejercicio que se llama Buscando el Instante. Dice: la mejor forma de conocer un territorio es caminando. Al hacerlo podemos revivir lo que allí sucedió. Buscando el instante consistió en un ejercicio simple: encontrar las locaciones y encuadres desde donde se tomaron algunas imágenes el 2 de octubre de 1968. Colocarnos en el lugar nos permite descolocarnos en tiempo y espacio, y con ello hacer conciencia de la memoria del territorio que pisamos. Entonces lo que hice aquí fue seleccionar una serie de fotografías del movimiento estudiantil de 68 y hacer una caminata con las personas que asistieron al taller para que intentaran ponerse en el lugar de quien tomó esa fotografía, ¿no? Tratar de encontrar el encuadre, tratar de encontrar como ese momento, ese tiempo en el que sucedieron las cosas, y creo que resultó como muy efectivo porque la gente en realidad como que entendía de una manera diferente, se colocaba, ¿no? O se descolocaba más bien, pero acababa teniendo como una relación, no sé cómo decirlo, si más corporal o como una visión mucho más cercana, pues sí, más cercana, digamos, de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, esta es una imagen donde se ve el centro, lo que ahora es el Centro Cultural Universitario. Esta otra que está cerca del pasillo arqueológico que conecta el Centro Cultural ahora con la parte de la zona arqueológica, ¿no? Donde se ve la gente corriendo, huyendo de la balacera. Este que es de un video famoso justo que salió hace no tanto tiempo de la matanza. Esto también es una foto famosa, más del lado de lo que fue el convento de la Santa Cruz. Esta no es de 68, pero digamos es como de la época, ¿no? Aquí me parece como bien interesante, porque siempre que vemos las fotos, estas fotos famosas de Salas Portugal
previas a la, o bueno, más bien posteriores a la inauguración, pareciera que estamos viendo como unos renders o unas maquetas. Y a mí es algo que siempre me interesa mucho hablar de esta parte del Tlatelolco de maqueta, porque muchos también de los proyectos que he hecho tienen relación con una tienda de maquetas que hubo ahí. Y hay una anécdota famosa de Mario Pani, que es que cuando acaba la unidad habitacional y manda estas fotos, le responden de las revistas de arquitectura o de alguna de ellas, le dicen, no, pues es que no aceptamos maquetas, ¿no? Porque se piensa que las fotografías eran maquetas. Y de alguna manera sí eran maquetas, ¿no? Era la maqueta social del México que pretendía ser y que acabó no siendo, ¿no? Y se puede ver aquí, es muy claro ese contraste, ¿no? Como la señora que va con su niña, pero que se ve que es indígena, el señor con el sombrero, no son el tipo de gente que viviría o que vivía en Tlatelolco en esa época, ¿no? Tlatelolco no estaba pretendido para ese, digamos, sector social, ¿no? Era más como para una clase media naciente, profesionista, ¿no? Jóvenes, parejas. Hay una película famosa que seguramente se la han topado alguna vez en el canal 2 o en YouTube o donde sea, que se llama Los Novios, que es con Julio Alemán y Silvia Pinal, que él es un médico, ella es ama de casa, se enamoran y se van a vivir a Tlatelolco, y entonces todo sucede en Tlatelolco, y claro, es el proyecto llevado al cine de cómo la gente podía visualizarse, decir, claro, yo voy a ser como Silvia Pinal o como Julio Alemán, mi vida va a ser ideal en Tlatelolco, ¿no? Entonces me parece interesante ver estos contrastes en oposición a lo que ahora es el Tlatelolco más brutalista, ¿no? Que es ese Tlatelolco forrado de concreto, porque es un forro que le pusieron como una armadura, un exoesqueleto, digamos, que le pusieron después del 85. Porque una cosa que es importante también aquí en Tlatelolco es que se caen muchas más cosas, por ejemplo, en el 85 en otras partes de la ciudad, ¿no? En Tlatelolco se cae, como tal, solo se cae el edificio Nuevo León, después tiran otros edificios que se dañan, pero al caerse el edificio Nuevo León, en realidad lo que se estaba cayendo era el proyecto moderno de México, y por eso era la importancia de recuperar y de apuntalar eso, ¿no? Es decir, no se podía dejar perder esa idea de sociedad que trascendía lo urbano, ¿no? Bueno, otra imagen de estas con los soldados. Luego quisiera platicarles un poco sobre este proyecto, que es un proyecto que he estado trabajando ya de algún tiempo para la fecha, que se llama Cuerpo y Trayectoria. La premisa es esta: ¿qué ocurre entre la trayectoria de una bala y el cuerpo que la recibe? ¿Cuántos espacios simbólicos, históricos y físicos atraviesa un hecho violento? Este proyecto pretende hacer visible tales intersecciones, así como el cruce entre tiempos y espacios. Creo que finalmente también al final quiero pensar que todos los proyectos que he hecho en Tlatelolco se cruzan, ¿no? Indefectiblemente en el tiempo, ya sea desde las épocas de Tlatuani Cuauhtémoc hasta el 68, hasta el 85, hasta el Tlatelolco contemporáneo, ¿no? Y algo que me parece muy importante justo de Tlatelolco es que en Tlatelolco todo habla, ¿no? Todo tiene una pequeña grieta, una cicatriz donde se esconde algo, ¿no? Siempre en estos espacios intermedios entre las cosas, que es lo que podríamos entender que es el tiempo, ¿no? Suceden cosas, se esconden cosas, en esos vacíos existen también historias, y este proyecto trata de eso. Bueno, todos tienen un poco esta historia, ¿no? De cómo surge Tlatelolco. En este caso, pues es importante o se basa mucho justo en esta parte de Tlatelolco como espacio de resistencia, de Tlatelolco que durante la República de Indios, que es cuando después de la conquista mandan a toda la élite mexica a vivir pues la mandan a Tlatelolco, se vuelve como una especie de reservación, ¿no? Donde están como todos los hijos de los reyes, los príncipes, etcétera. Y ahí los educan, digamos, en esta nueva concepción cristiana o de la concepción católica del mundo. Esta imagen es bonita porque aquí este montículo, esto que se ve abajo, es un montículo de arena, ese es el glifo de Tlatelolco, ¿no? Porque tal cual era una isla.
Y es muy chistoso porque Tlatelolco, de hecho, una isla, todo el lago era de agua salobre, y alrededor de la isla de Tlatelolco había muchas salinas de tequesquite, que era la sal que se comerciaba en esos tiempos. Todavía ahí por donde está la colonia Tlampa está la fábrica de sal de la sal del elefante, creo, que me parece también como muy simbólico que todavía exista ahí. Bueno, esta es una imagen de la caída de Tlatelolco. Una vez más, fotos de esta especie de ciudad maqueta. Y hay que pensar que en ese momento vivir en Tlatelolco o sea, la gente dejaba sus casas. A mí siempre me ha parecido muy extraño eso, porque pues es esta arquitectura funcionalista que tiene techos que no son muy altos, son como de 2,20, una cosa así. Y antes de eso los departamentos eran de 3 metros, o sea, y de pronto la gente dice, no, pues yo me voy a ir a vivir ahí. O sea, una cosa que es más como una especie de cuevita, ¿no? Pero bueno, porque funcionaba también para la gente que salía a trabajar ¿no? Y sigue a estudiar, etcétera, etcétera. Esta imagen es muy hermosa, ¿no? Porque sí, justo contempla estos tres espectros del tiempo de Tlatelolco. Y bueno, pues lo que sabemos del 2 de octubre, ¿no? O sea, es uno de los hitos más distópicos de nuestra historia. Pues sucede a partir de un conflicto inicialmente entre estudiantes del IPN, de la vocacional, creo que era 4, no me acuerdo bien, y tiene su punto más álgido, su punto culminante o crítico, no sé cómo llamarle, el 2 de octubre del 68, que es cuando se convoca este mitin en la Plaza de las Tres Culturas. Esto fue como 9 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y pues lo que todos sabemos que pasa en Tlatelolco, ¿no? Que es justo que alrededor de los edificios que estaban, tanto de la iglesia de Santiago como de los edificios que rodean a la Plaza de las Tres Culturas, se apostan francotiradores de un batallón que se llamaba el Batallón Olimpia, que era un escuadrón paramilitar de la Policía Secreta, la DFS en ese momento, que lo que hace es disparar contra un perímetro de soldados que estaba en teoría resguardando el mitin, ¿no? Desde donde salieron los disparos que se lanzan a la plaza ese día, ¿no? Este es el edificio Chihuahua, el 2 de abril, el 16 de septiembre, este es el edificio Iste, la torre y la iglesia. Entonces, como vemos, pues estaba por todos lados apostados, ¿no? Los francotiradores, o sea, desde lejos, desde cerca, o sea, no había forma como de salir de esa ratonera, ¿no? Y a partir de esto derivó una serie de proyectos. Este es uno de ellos, que en principio todavía no resuelvo si va a ser una animación o una pintura, o qué va a ser realmente, pero que para mí era esta especie, o sea, todas las trayectorias hacían esta suerte como de constelación, ¿no? Como de un hecho trágico. Y me parece también importante en esos términos también que tenía Tlatelolco previo a la conquista, ¿no? Como de centro ceremonial, de finalmente como estas trazas acaban también pudiendo decir algo, ¿no? A partir de eso empecé como a revisar justamente como a partir de esa trayectoria y de tratar de ver de dónde y hacia dónde venían los tiros. Y por ejemplo, me di cuenta que en la parroquia de Santiago está tatuada de balas, ¿no? Es muy curiosa esa iglesia porque es una iglesia que se construye a partir de las piedras del Templo Mayor de Tlatelolco, ¿no? Entonces, pues de pronto hay unas piedras que tienen glifos, que tienen imágenes, que tienen grabados como prehispánicos, ¿no? Y pues de pronto encuentras esto, ¿no? Entonces realmente es un cuerpo, esa construcción es un cuerpo perforado, ¿no? Es un cuerpo atravesado. Bueno, estos son boquetes en el edificio Chihuahua.
Esto es desde el edificio Chihuahua acá y allá en lo que ahora es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces lo que hice fue, en principio, por ejemplo, para la iglesia, con un grupo de personas, a partir de una colaboración con el Centro Cultural Tlatelolco, gestionar con la iglesia el registro de los moldes de estas balas, ¿no? Y platicando con el párroco nos decía pues que no eran balas solo del 2 de octubre, sino que hubieron muchos otros eventos ahí bastante pues, de violencia previos a eso, ¿no? Desde la decena trágica en las épocas de la Revolución, hasta antes cuando el exmomento fue prisión, hasta incluso la intervención norteamericana, ¿no? Que también hubo combates ahí. Entonces son balas como de muchos calibres, de muchos tiempos, ¿no? De muchos momentos. Aquí estoy con Toño Monroy, que me ayudó, entre otras personas, a hacer estos moldes. Y luego, pues he estado haciendo los registros sobre la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Y eso también surge a partir de un ejercicio que hice en el Secut, ¿no? Como que se me ocurrió salir con los estudiantes que tenía como a buscar esto, y después es cuando decidí ya desarrollarlo a mayor escala. Entonces el proceso es simple, es plastilina, ¿no? Playo en el caso de la iglesia porque es monumento histórico, y después esto se vuelve Así con el dedo en la pantalla, sí, pero creo que no jala. Bueno, aquí hay uno de esos moldes, se los paso mejor para que lo vean. Es una cosa bastante fuerte, pero no hay mejor forma que tocarlo. El otro era un video nada más de un render del molde. Entonces la idea es que, como dice aquí, van a ser aproximadamente 450 piezas de bronce, porque es absolutamente toda la Plaza de las Tres Culturas, que es más o menos como una hectárea cuadrada, ¿no? Entonces de estos 450 llevo como 350 piezas ya fundidas. Y algo que me gustaba también, y que tiene que ver con el asunto de por qué hacerlos de bronce, porque en un primer momento incluso pensé en si los hacía de plomo, ¿no? Me pareció que era una referencia muy obvia como al asunto de las balas. Y después pensé que el bronce era muy significativo porque toda la estatuaria de los grandes personajes está hecho de bronce. Y justo lo que tiene la característica de toda la gente que de alguna manera es sacrificada, por llamarlo de alguna manera, en Tlatelolco ese día, es que es gente anónima, ¿no? Es decir, hay muchos de los que no se saben los nombres, entonces cada uno de estas oquedades, cada una de estas ausencias que se vuelven positivas, digamos, ¿no? Acaba siendo como una especie de monumento o como una especie de homenaje a estas ausencias. Ahora hay otra cosa que es importante, es que no necesariamente todas son moldes de balazos, porque tampoco me interesaba hacer un ejercicio forense, pues, ¿no? O sea, no era así como de, bueno, ¿y qué calibre es, no? O sea, más bien lo que me interesaba era registrar en la medida de lo posible todas las oquedades que tuviera lugar, porque me interesaba también cómo las piedras también son capaces de hablar, ¿no? ¿Qué historia te cuentan? Un poco queda sujeta, como toda la historia, pues a la interpretación. Y eso para mí era importante. ¿Es acabado dorado y rojizo? ¿Y el acabado? Así, dorado y rojizo. El rojo, pues es que no sé por dónde va la... El rojo, el dorado es el bronce. El rojizo es una pátina que le ponen siempre los fundidores y que en realidad le van lijando como para ir evidenciando, digamos, pues sí, como el carácter más escultórico, digamos, de las piezas. Entonces eso es algo que se va lijando, ¿no? Y me gustaba justo también el rollo, ahorita que lo mencionas, que fuera como una pátina rojiza, porque hay unas pátinas verdes, hay unas pátinas
como de distintos colores, pero a mí me interesaba rojiza, porque también tiene como un poco esta idea como medio de sangre seca, ¿no? Sí, exacto. Bueno, ahí explico lo de por qué en bronce. Es un texto que hace Sofía Carrillo sobre el proyecto, ¿no? Donde justamente habla como de la información guardada en cada una de estas oquedades, ¿no? Esta es otra parte de la pieza que hice que tiene que ver con la estela de Tlatelolco. Gracias. Que lo que hice fue hacer como una especie de meta, no sé, como extraer de la pieza a partir del mismo ejercicio, ¿no? Para hacer una nueva declaración sobre el poema que escribe Rosario Castellanos, que es el Memorial de Tlatelolco, ¿no? Que para mí este es, digamos, como el mejor ejemplo de lo que pasa o lo que se ignora de lo que sucede ahí, ¿no? ¿Quiénes? Muchos, ningún, nadie, ¿no? Es como entre los culpables y las víctimas, entre todo eso, ¿no? Todo ese vacío que rodea a cada una de estas palabras. Esta es otra pieza que expuse en un proyecto que se llama Vina Tlatelolca, que aquí lo que vemos son unas piedras de tezontle que yo fui recolectando a lo largo del tiempo de los alrededores de la Plaza de las Tres Culturas. Tlatelolco, como sabemos, fue o siempre ha sido una ciudad que se construyó sobre otra. Entonces, por ejemplo, cuando en Tlatelolco la gente de la delegación, de la alcaldía, va a hacer un hoyo del tamaño que sea, ¿no? De la profundidad que sea, siempre tiene que haber alguien de lina, porque tú escarbas 30 centímetros y empiezan a salir tepalcates, empiezan a salir pedacitos de olla, quijadas. El otro día me tocó alguien que sacó una quijada como de un xoloitzcuintle, pero de una cosa de nada, ¿no? Entonces está muy vivo, y estas piedras eventualmente tuvieron que haber formado parte de la iglesia de ahí de la ciudad, ¿no? Entonces lo que hice fue incrustarles estos modelos anatómicos de pies, un poco también pensando por un lado en el tormento de Cuauhtémoc, ¿no? Y por otro también como en estas imágenes que se saben mucho de los zapatos, ¿no? De que la plaza se llenó de zapatos después de la gente corriendo, ¿no? Un poco registro también como de eso. Bueno, este es un proyecto que he estado haciendo con el apoyo de la Fundación Jumex, en colaboración con el archivo del M68 y el Centro Cultural Tlatelolco. Y por último, les quiero platicar de esta pieza, que es la más reciente que he hecho, que empezó como una acción, ¿no? Que se llamó Expósitos, una procesión para los olvidados, y que, bueno, eventualmente ha tenido como este registro más documental, ¿no? Que empieza con esta pancarta de la Escuela Industrial de Huérfanos. Es un proyecto un poquito más complejo, porque siento que hay muchas cosas aquí que se cruzan, ¿no? Entre arquitecturas, tiempos, intereses que trascienden Tlatelolco por mucho. Pero bueno, por principio a mí me interesaba mucho esta cuestión de la idea de la ciudad Tlatelolco. Cada sección de las 3 secciones de la unidad habitacional tiene escuelas, tiene teatros, tiene gimnasios con alberca. Se supone que tenía que funcionar como una ciudad independiente, ¿no? Pero una cosa importantísima de Tlatelolco fue ese carácter de generador de conocimiento tras la conquista e incluso antes de ella, ¿no? Pero digamos que tras la conquista es muy significativo, porque es cuando Fray Bernardino de Sahagún funda el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, al lado de la iglesia, y ahí reúne a chamacos, ¿no? Tenían en promedio como unos 12 años los chamacos que entran que estuviera ahí, que eventualmente se vuelven
les llamaban los tlacuilos, ¿no? Que son, el tlacuilo es una palabra que viene del náhuatl y que significa quien escribe pintando, y ellos eran los que hacían los códices, ¿no? En el proyecto de la Bienal Tlatelolca nos interesó recuperar justamente este término porque creemos firmemente que los artistas tienen una responsabilidad histórica con su tiempo, ¿no? De hacer memoria del tiempo que les toca vivir, y en ese sentido también escribir pintando, esculpiendo, haciendo video, foto, lo que sea, ¿no? Bailando, escribir bailando. Bueno, allá hay una imagen del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, es un fragmentito del mapa de Uppsala, y aquí una pequeña revisión de esta historia de escuelas en Tlatelolco, ¿no? Por un lado, el Colegio de la Santa Cruz, donde se hace el códice florentino, también se hace este códice que se me olvida ahorita el nombre, pero que es el Libellus Medicinal, que es el primer tratado medicinal que se hace en la América continental, que también se hace ahí. Es un libro muy hermoso porque pues es un acordeón, ¿no? Donde vienen imágenes de plantas y para qué sirven, cuál es su función medicinal. Pero empiezan con las plantas que sirven para tratar las enfermedades de la cabeza y acaba con la de los pies. Entonces, en realidad lo que tú estás viendo es un cuerpo, ¿no? En plantas. Entonces hay una gran poesía. Hay que pensar que en esas épocas, se escribía pintando, las imágenes eran más poderosas que lo que no había alfabeto, ¿no? De hecho, cuando uno ve los códices, pues, en nuestra lectura occidental siempre pensamos que son monitos, ¿no? Estamos más acostumbrados a que todo tenga que ver con lo escrito, pero en esas épocas, pues en realidad lo que hablaba eran las imágenes, y son imágenes que es el momento de que no acaban de ser traducidas. Bueno, después del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco apareció ahí la escuela de primeras letras para niños indígenas en el siglo XVII, y después lo que se llamó el Asilo Independiente para Corregidos en 1850, que era una combinación entre colegio, orfanato y escuela correccional, donde ahora es el Museo del Tecpan. Aquí una imagen de los interiores del Colegio de la Santa Cruz. Y a mí me interesó precisamente este tema de esta escuela. Se sabe poco de este modelo. Esta escuela, que fue como el asilo para corregidos, cambia su nombre a la Escuela Industrial de Huérfanos. Y en 1932 se vuelve la Escuela Industrial Vocacional de la Beneficencia Pública. Era Escuela Industrial de Huérfanos porque justamente en esos periodos de la historia nacional había montones de niños que se habían quedado huérfanos, ya sea por enfermedades, por el cólera, por la gripe española, por las guerras de reforma, por la enorme cantidad, o porque los papás los abandonaban simplemente, ¿no? Había montones de niños por las calles, pues pandillas de niños huérfanos, y la idea de estas escuelas era justamente darles un oficio, ¿no? En principio zapatero o sastre o alguna cosa que fuera funcional y que los sacara de la mendicidad, digamos, ¿no? Pero lo interesante es cuando se vuelve la Escuela Industrial Vocacional de la Beneficencia Pública, porque ya allí desde el mismo término hay una proyección diferente de lo que debe ser la educación. Por lo pronto ya hablas de industria, ¿no? Hablas como de una cosa que no es el sastre haciendo las cosas para un público menor, sino trabajar dentro de un contexto mayor o de mayor beneficio, no sé para quién, pero mayor, ¿no? Entonces la idea era sacar de las calles a lo que se llamaba niños expósitos, que justo el nombre viene de que eran niños expuestos, niños vulnerables, ¿no? Niños que podían morir de enfermedad o por lo que fuera, ¿no? Que eran niños huérfanos y abandonados, surgidos por la cantidad de conflictos bélicos sanitarios tras la conformación de la República, ¿no? Esta historia, muchos la hemos visto, porque es la historia justamente que pasa en Los Olvidados, ¿no? Son exactamente este tipo de personajes los que suceden ahí, ¿no? Los Olvidados sucede justamente en el área de Nonoalco, ¿no? En esas villas que están abajo, bueno, ahorita están más bien en la parte, le llamarían la calle La Nopalera, es en la colonia Atlampa, cruzando Insurgentes,
que sigue siendo una zona periférica bastante pesada, ¿no? Pero digamos que esto sucede en Tlatelolco. Yo quise poner aquí este póster porque me parece increíble como toda la relevancia de la lejanía, este paisaje de atrás, ¿no? Que parece tan vedado, tan negado para estos personajes, ¿no? Aquí está, pues yo me imagino que es como el edificio de la lotería, el Ángel, la Torre Latino, creo, el monumento a la Revolución lejanísimo, ¿no? También eso tiene como una significación, no sé si intencional, pero a mis ojos sí, ¿no? O sea, la Revolución y sus beneficios allá, quién sabe dónde, lejos. Y esto también, ¿no? Como aquí la estela de luz casi, ¿no? Podremos darle esa lectura, ¿no? Y acá es ahora sí que la chaviza en vulnerabilidad absoluta, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante es que ese modelo educativo de la escuela industrial, ¿cómo era la escuela industrial vocacional de la beneficencia pública, acaba volviéndose, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, el IPN, ¿no? Acaba teniendo esa derivación, pero ahora con un fin mayor. O sea, con Lázaro Cárdenas se acababa de nacionalizar el petróleo, ¿no? Es decir, era importante en ese momento el asunto de las comunicaciones y transportes, las carreteras eran básicas, los ferrocarriles, se necesitaban ingenieros, se necesitaban agrónomos, se necesitaba gente que pudiera explotar todo lo que la nación ya tenía para sí, ¿no? Entonces, pues esa es la razón por la que surge el IPN. Esta es una foto que toma Luis Buñuel en una vecindad de Nonualco, ¿no? Una vecindad de Tlatelolco durante la filmación de Los Olvidados. Y después, el IPN, cuando se diseña la tercera sección de la unidad habitacional, decide pues, que van a construir ahí la Boca 7, ¿no? Van a incluirla dentro del diseño de la unidad habitacional. La Boca 7, que se llamó también Piloto Cuauhtémoc, funcionó solo 3 años, de 65 al 68, y fue un espacio de resistencia muy fuerte durante el movimiento estudiantil. Algo que tiene muy curioso la escuela, que es maravillosa, era una verdadera obra de arte esa escuela, es que tenía, a diferencia de otras vocacionales y del perfil incluso mismo del IPN, tenía una vocación bastante más humanista, ¿no? Que es algo que con lo que podemos asociar mucho la UNAM, siempre ha tenido este carácter más humanista, pero esta preparatoria vocacional, leí algunos testimonios de gente que estudió allí y tenían clases de historia del arte, de esgrima, o sea, tenía un perfil más parecido a lo que había sido el colegio casi de la Santa Cruz, ¿no? O sea, un perfil bastante más integral. Y cuando no encontré buenas fotos de buena calidad de los interiores, pero es impresionante de verdad la belleza de esta escuela. Entonces es bien interesante. ¿Cómo se llamaba la escuela? Es la Boca 7. Boca 7. ¿Y aún existe? ¿Aún está ahí? No. Ahí voy. Voy a esa parte, a la parte ya empieza lo trágico. Bueno, estaba al lado pues siempre he pensado esta maravilla, ¿no? De Tlatelolco, de poder vivir en el edificio Chihuahua y tener enfrente la zona arqueológica, donde una cultura termina y empieza otra, vivir o de estudiar en esta escuela, o sea, era me imagino, increíble, ¿no? Esta es una imagen del 30 de septiembre previo al 2 de octubre, ¿no? Igual los estudiantes habían tomado la vocacional, pero en esta vocacional, o sea, hubo balazos, hubo muertos, o sea, en septiembre del 68, o sea, no era nada de medias tintas en esos asuntos de la represión, ¿no? Aquí se puede ver justo los estudiantes de la Boca y sus barricadas y los granaderos, ¿no? Eventualmente otra imagen. Eventualmente la Boca dejó de ser vocacional y se volvió clínica del ISSSTE y la tiraron hace como 12 o 13 años, no tiene tanto tiempo. Fue tristísimo porque era, pues, como podían ver, una cosa bellísima.
Hubo protestas, por supuesto, de la gente del Poli, ¿no? Que aunque ya no era del Poli, le representaba una cosa muy importante a ellos. ¿En qué año fue eso? Habrá sido hace como 12 o 13 años. O sea, a mí ya me tocó ver cuando demolearon la boca. Y bueno, yo esto lo asocio, una cosa que se me hace también muy fuerte de este asunto de la boca, que lo asocio con este otro tema que me parece importante alrededor de la idea de la orfandad que tiene Tlatelolco, es que para mí es justo una metáfora de la escuela de huérfanos. Yo cuando vi por primera vez o me enteré que existía esta escuela industrial de huérfanos, para mí fue durísimo, porque dije, es como, o sea, una escuela industrial de huérfanos en Tlatelolco es como, pues eso, como decir, este es un espacio donde, pues de huérfanos, ¿no? O sea, y esa orfandad es una orfandad secular, o sea, en la que tenemos siglos, vamos, ¿no? De pérdidas, como de ausencias, por eso digo que se asocia también con los demás proyectos que he hecho. Y para mí fue muy fuerte esto, ¿no? Por lo que digo, ¿no? Es un territorio marcado por la pérdida, por una orfandad que trasciende el tiempo, y que yo, pues en mis derivas mentales, lo asocié con el sexto presagio de la caída del Imperio Mexica, que no sé si saben que bueno, hubo creo que fueron 7 u 8 presagios antes de que llegara Hernán Cortés, que decían, no, va a pasar algo, no, va a pasar algo, vamos a desaparecer, no sé qué. Uno de esos presagios era justamente el de esa mujer que se aparecía en los bordes de Tenochtitlan y también por esa área de Tlatelolco, lamentando la pérdida de sus hijos, ¿no? Que en realidad ese personaje no se aparece, aparecen varios textos con varios referentes, desde el Anónimo de Tlatelolco, la Ordenanza de Cuauhtémoc, el Códice Florentino, y siempre se asocia con Cihuacóatl, o Tonantzin-Cihuacóatl, que es la Gran Madre, ¿no? Que en realidad es el referente esencial de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Era a quien se adoraba en el Cerro del Tepeyac antes de la llegada de los españoles, y que finalmente es quien acaba teniendo ese carácter de la madre que sale y llora por los hijos que va a perder. Es bien interesante la figura de la Tonantzin, de la Llorona, porque originalmente, desde antes de que llegaran los españoles, la gente se peregrinaba de todos los rincones del imperio para ir al Tepeyac. Y entonces un poco parece que como pretexto de eso, ¿no?, se inventa el mito de la Virgen Morena, pues para decir, bueno, pues si ya está ahí el Cerro Sagrado, pues ya hay que aprovecharlo para nuestro bien, pero creo que eran franciscanos, no me acuerdo, los de Tlatelolco dicen, no, pero ¿cómo? A quien tienen que adorar es a la Virgen no sé quién es la Virgen, una Virgen que es blanca, la Virgen española, no, ¿cómo? O sea, justo estaban luchando contra estas imágenes, como inventadas, ¿no? Como estos ídolos que le llamaban, y consideraban que la Virgen era pues precisamente un ídolo, ¿no? Entonces inventaron que la imagen de Tonantzin, de Cihuacóatl, que era la mujer serpiente, pues la asociaron con la imagen de Eva, con la serpiente que es mala, y entonces acabó siendo pues un espanto, ¿no? Cuando en realidad no tenía ningún carácter como de aparición, de susto, ¿no? Bueno, para mí fue bien interesante esta figura. Dice ahí, la sexta señal o pronóstico es que se oía en el aire de noche, en el aire de noche, una voz de mujer que decía, oh hijos míos, ya nos perdemos. Algunas veces decía, oh hijos míos, no los llevaré. Bueno, y a mí me pareció como bien fuerte esta imagen, por lo que les decía, ¿no? El asunto de la pérdida permanente, que en Tlatelolco se manifiesta pues desde la conquista, lo que sucede ahí. Esa historia a lo mejor está como metida un poco con calzador ahorita, pero me parece importante que la sepan, que es que después en el sitio de Tlatelolco, cuando ya todos los guerreros varones, los guerreros águila y guerreros caballeros jaguar habían muerto, fueron las mujeres las que se visten con los trajes de los guerreros varones y salen a combatir a los españoles. Y en el Anónimo de Tlatelolco está registrado eso, que se arremangaban los faldellines para combatirlos y que los combatieron con increíble fiereza. Entonces ya no había quien combatiera, fueron las mujeres las últimas
combatientes. Entonces desde ahí empieza, las madres diciendo, esto es nuestro, o sea, este es el territorio de nuestros hijos, o sea, ¿cómo así, no? Y entonces salen pues a darse al topón, como dicen ahora, y bueno, no tenemos un solo nombre de ninguna de esas guerreras, claro, tenemos solo el de Cuauhtémoc, pero bueno, para mí era muy importante eso. Luego la pandemia de viruela, que mata al 80% de la población indígena. Estaba leyendo justo preparando este PDF que de los 100 estudiantes que había en el colegio de la Santa Cruz, acaban solo 15, porque los demás se mueren de viruela. Se encierran para hacer ese libro, o sea, se encierran literal como en la pandemia, no ven a nadie y se ponen a hacer ese libro a costa de el 85% de sus estudiantes, ¿no? Bueno, esta es una variación que hice yo como esa lluvia de lágrimas sobre la Escuela Industrial de Huérfanos. Y entonces, bueno, vamos ya a la pieza como tal, que fue una procesión que yo quise hacer en una caminata por espacios emblemáticos del Tlatelolco, ¿no? El Museo del Tecpan, que fue la Escuela de Huérfanos, el monóptero del Jardín Santiago, el Reloj de Sol, que es donde estuvo el edificio Nuevo León, y la Plaza de las Tres Culturas, y en cada uno de ellos leí un texto que escogí que refiere a un suceso que pasó en Tlatelolco, ¿no? Por un lado, la aparición de Cihuacóatl, de La Llorona, el anónimo de Tlatelolco, Visión del Terremoto, que es un poema que escribe mi padre sobre el temblor, y el Memorial de Tlatelolco de Rosario Castellanos. Entonces se hizo un recorrido por toda esta área y se culminó con la participación en el meeting del 2 de octubre, portando la manta que se ve en la portada, ¿no? Aquí tenemos esta imagen del mismo lugar, ¿no? Entonces fuimos en la procesión llevando veladoras y leyendo estos poemas y estos textos, ¿no? Ahí es donde está el Reloj de Sol. Esto, por ejemplo, es bien interesante porque aquí es donde estuvo el edificio Nuevo León y eso que se ve, es la falla del terremoto, porque pasa la falla por ahí y parte al edificio, ¿no? Y la falla sigue, ahora con pastito, pero ahí sigue. Aquí a la derecha leyendo justo ahí en la estela, y aquí en el meeting, la gente veía raro porque decía, bueno, ¿esa cuál es, no? Es de la UNAM o de dónde, de Esmeralda. Y por último, vamos que aquí ya no se va a poder porque era justo en el camino hacia la plaza. Me encontré con un contingente de la Boca 1. ¿Qué es Santiago? Porque así. No, es que aquí más bien da como link a un video, pero no hace link. No está haciendo. No. Bueno, entonces me encontré con un contingente de la Boca 1 y entonces yo iba con la manta y les dije, oigan, pues me ayudan a tomar una foto sosteniendo la manta. Me dijeron, claro, no sé qué. Y entonces la sostienen y echan un vuelo. Y fue bien conmovedor para mí porque fue como, claro, pensar en estas generaciones nuevas que se conectan con aquellas primeras generaciones, porque además algo que es bien importante también creo en este símil entre el Poli y la UNAM, es que el Poli siempre fue como más del norte de la ciudad, como en realidad hijos de obreros que se podían volver técnicos, ¿no? Trascender el ser obrero para volverse como ingeniero, agrónomo, de unas condiciones como más difíciles, creo yo, a diferencia de la UNAM, que está en el sur, que es más humanista, no tiene un carácter tan técnico, sino más enfocado pues, como al humanismo. Entonces a mí me parecía bien fuerte, por ejemplo, que durante el 68, pues el conflicto empieza en el Poli. Se pasa lo del Poli, hay una historia muy fuerte en Tlatelolco que dicen que por qué no aparecieron tantos cuerpos el 2 de octubre, y es porque los metieron a unas fosas en la Boca 7, en realidad se los llevaron a la Boca 7, yo tengo ese documento, bueno, porque en realidad hay una denuncia que hace un arquitecto
¿no? Cuando están demoliendo la ex escuela, y de pronto levantan una piedra y ven un montón de cadáveres ahí apilados, y entonces pues surge como de, pero ¿de dónde salen estos cadáveres? O sea, porque no parecen de la época mesoamericana, no sé qué, y se vuelve ahí como todo, esto fue con Peña Nieto, y se vuelve como o sea, al final entierran la denuncia, pero la denuncia existe, ¿no? Porque no se sabe si son o no son. Luego que unos de Lina dijeron, no, pero es que son de la época de la colonia, pero no empataba con el asunto de la construcción, en fin. Y me pareció muy grueso porque finalmente, incluso pensando en la escuela de huérfanos, es como el Estado atentando contra sus chavos más desfavorecidos, ¿no? Contra los estudiantes que le ayudaron a sacar el petróleo, a construir al país, ¿no? Y también se me hace muy grueso porque en el conflicto del 2 de octubre la UNAM tiene un papel protagónico, ¿no? Que también me parece eso como pues una cuestión casi de clase. Yo soy de la UNAM y la UNAM es muy plural, lo sabemos, pero la verdad es que pareciera que el movimiento es de la UNAM, ¿no? Y no, el movimiento también es del Poli, o más bien ahí surge, y son muchas veces estos chavos, estos morritos que tienen más, no sé, no estoy tratando de entender como por dónde va, pero en estas complejidades de todos estos entreverados que les platico que se han dado caminando, ¿no? Y encontrando cosas, pues también voy tratando de entender cómo se ha construido mi país, mi educación, mi idea de educación, cómo veo yo desde Tlatelolco. Para mí este encuentro fue brutal, la verdad, ¿no? Fue como, porque la energía que traían ellos era como una manada así como de, ruidosa, pues de chavitos, pues como fuimos todos, ¿no? Con una energía muy particular, ¿no? Una energía ante la protesta también muy particular, de pronto no sé si iban a protestar convencidos realmente o porque querían estar juntos y gritar juntos, ¿no? Y que también es válido. Entonces, pues eso, caminando me he encontrado con estas cosas que han sido pues muy significativas. Hubiera estado bonito que les mostrara el video porque sí está así como muy emocionante, la verdad, muy chiquito, muy pequeñito. Pero bueno. Y ahorita que hay ahí, lo que era la escuela, en ese predio que hay. Bueno, ahorita te digo, para mí ya nada más para concluir y no perderme, que para mí es el contraste entre la aparición, que estoy pensando en La Llorona, y la desaparición, da en nuestro presente un vuelco macabro, pues las contornancias contemporáneas no solo lloran, sino que también buscan, ¿no? Entonces pienso en esto, en las madres buscadoras, ¿no? Que buscan a sus hijos, y a partir de aquí aprendí un término nuevo, que es el de huérfilos. No son los huérfanos, sino los huérfilos. Que los huérfilos son los padres que pierden a sus hijos, y hasta antes de esto no existía un término para definirlos, ¿no? Se está pidiendo que la Real Academia Española integre este término porque no existe, y es un término a partir de este fenómeno, ¿no? Entonces, entre huérfanos y huérfilos nos movemos. Y entonces, pues ya concluyo con esto: que Tlatelolco es un lugar de escuelas, pero también un lugar de pérdidas. Y pues lo que me decías de la escuela, pues la tiraron, dejaron un teatro, está ahí el teatro, no creo qué teatro es, el teatro sigue funcionando y no sé qué van a hacer ahí, hicieron un banco del bienestar, pero un pedacito, y lo demás está. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Pues, híjole, Alan, qué interesante tu charla, ¿no? Y también qué, pues, potente, ¿no? En el sentido de que hace como muy visible y muy tangible, pues, como decías, que muchas veces las ciudades y todo habla, ¿no? La batería habla, los edificios hablan, y van quedando como huellas de muchas cosas, tanto como a nivel arquitectónico como muy sensible, ¿no? Como de experiencia. Y igual como ponías también en tu texto introductorio, yo creo
que también este tipo de trabajo que realizas pues hace evidente que estamos viviendo en una ciudad, o bueno, en unos sitios mucho más en específico, como una ciudad ojal, ¿no? Que va reuniendo capas y capas como de cosas. Yo creo que siempre es importante pues estar conscientes, ¿no? De pronto de cómo estamos como en el presente rebotando con un montón de cosas como sensibles alrededor, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias como por tu charla y también pues, por presentarnos tu trabajo alrededor de Tlatelolco. Sé si alguien quisiera hacer como un comentario o una pregunta. Igual yo tengo como una, ya que tengo el micrófono igual aprovecho, pero quería como preguntarte ¿cómo se relaciona la gente que vive ahí, ¿no? con todas estas capas históricas, de pronto como con los proyectos artísticos que giran alrededor de un lugar, ¿no? Y que siempre están, digamos, como, pues, sacando a flor de piel, ¿no? Como ciertas cosas como fuertes que han pasado, ¿no? Y que, bueno, uno como externo, ¿no? Pues puede vivirlo de una manera, pero alguien, digamos, como habitando ese lugar puede percibirlo también de otras formas. ¿Cómo tú has llevado eso? ¿Cómo, no sé si han surgido como alguna clase como de diálogos, me imagino, como muy variados, ¿no? Con la gente que vive ahí, pero bueno, me parece también como interesante, no sé, preguntarte como por eso. Digo, tú mismo también eres habitante. Claro, pues creo que los alcances son modestos, podemos decir así, porque yo soy una persona nomás. No es lo mismo como el Centro Cultural Universitario, que tiene todos proyectos como públicos, ¿no? Y educativos, y aún así les cuesta trabajo, pues digo, lo sabemos, ¿no? Generar públicos es complicado. Y pues ha sido, te digo, más como cosa de trabajar con personas que les interesan, algún vecino o dos que me ayudaron, por ejemplo, a hacer los moldes, o cuando los estoy haciendo de pronto en la plaza alguien se acerca y pregunta, siempre hay alguien que pregunta, ¿no? Creo que ha sido un poco así, ha llevado tiempo también en el proyecto de Ciudad Tlatelolca, pues nos ha costado trabajo. Tlatelolco tiene también un poco especie de halo, ¿no? O de aura, de que ahí la gente es muy unida y los vecinos y no sé qué, lo cual es verdaderamente muy falso, ¿no? Pues justo es un espacio, todo espacio público es un espacio en disputa. Tlatelolco es tan grande que es un gran botín político, ¿no? Todo el mundo está peleado ahí, entre las organizaciones vecinales, etcétera. Entonces, pues más bien como que los alcances que hemos, o que he intentado tener, o que he logrado, pues han sido, pues sí, muy peatonales casi, ¿no? De gente que está viendo que vas con la manta y dice, ¿a dónde van? Y dice, pues a veces nada más como por la inercia de, bueno, pues yo también voy para allá. Y ya se unen y agarran la velita y escuchan y luego se preguntan, ¿no? Pero creo que, pues más bien el asunto es que ha sido mucho de para mí como una reflexión constante y un aprendizaje constante. No sé si se siente, pero todo es un poco en esa emoción de ir aprendiendo y de ir conectando cosas, ¿no? Pues es muy de procesos, creo que muchas de las cosas que he hecho están en ese proceso. Y la compartición, pues se da, pues como en estos casos, ¿no? Ahora sí que Tlatelolco nos habita, aunque no estemos, aunque en Tlatelolco, y pues sí, por ahí. Gracias. Bueno, no sé si alguien más tenga por aquí alguna pregunta, algún comentario. Tengo dos, pero dijo Sí, ¿no? Bueno, yo tengo dos preguntas. Gracias, Balán, por compartir tus proyectos. En realidad, cuando te escucho hablar, parece que estoy escuchando a un investigador y también a un artista. Creo que englobas ese perfil tremendo de investigar cada proceso y cómo la investigación se vuelve igual de potente y finaliza en una pieza, ¿no?
Entonces, mi primera pregunta es, tu papá es poeta, Efraín, y de alguna manera yo reconozco en tu proceso creativo, creo que ya lo hemos hablado, esta idea de cómo la poesía se vuelve escultura en tu proceso, y cómo la palabra escrita, o la literatura, o en este caso más bien la poesía, es como un detonante que se vuelve un gesto, un cuerpo, una ciudad, una arquitectura, una urbe, ¿no? Entonces, no sé si nos podrías compartir como este vaivén que tienes entre poesía y escultura, que yo lo noto muy constante en tu trabajo, y bueno, ese linaje de poesía y política, pues no está de más decir que nuestro linaje de arte latinoamericano desde los años, justo desde los años 60, ¿no? Y la otra pregunta es si has hecho consciente que muchas de tus piezas, al igual que artistas como Doris Salcedo, artista colombiana, abordan la idea del duelo, o sea, del duelo, del duelo, con esta frase al final que compartes de Tlatelolco es un lugar de escuelas pero de pérdidas, ¿no? Pero siento que también Tlatelolco está en un constante duelo de muchas situaciones. Bueno, ya yo veo en ti, a diferencia de Doris Salcedo, un duelo reivindicativo, es decir, un duelo esperanzador que ve que no es arqueológico como Doris, que viene de algo ya muerto, sino que tu duelo trata de reivindicarse en la vida, ¿no? O sea, en conectarlo con una comunidad viva en Tlatelolco, en este caso los estudiantes o los vecinos, etcétera, ¿no? En ese sentido, yo veo a ti como un etnógrafo, como un artista etnógrafo, a diferencia de los que van a hacer arqueología a Tlatelolco, en la cual el vestigio histórico es muy pesado, pero en realidad la arqueología es el estudio de lo que ya no está vivo, de lo que está muerto y lo que es historia. Y a diferencia de la etnografía, es estudiar la cultura viva de lo que está actualmente aconteciendo. Entonces, pues nada, pues esas dos preguntas son las que me deja tu trabajo. Gracias por compartir. Pues lo primero que me dices, creo que sí, a ver si lo puedo responder más o menos bien. Yo sí pienso que, como veo, o como pienso que el arte se articula como un poema, el arte visual, ¿no? Creo que la poesía es la forma de generar imágenes a través de palabras, ¿no? Entonces yo lo que intento generar siempre es una semántica de la materia, es decir, la materia ya tiene una historia y una carga previa a cuando uno llega, ¿no? Y creo que el trabajo del artista es más bien tratar de hilar fino entre esas historias, entre esos sentidos, ¿no? Para que eventualmente articule un poema o una metáfora, ¿no? Lo que me preguntabas, como por ejemplo del brillo y de la pátina, no es gratuito que hayas yo escogido esa pátina, por ejemplo, ¿no? Ya ahí hay una semántica que habla de eso, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver eso, pero también tiene mucho que ver, mi madre es arqueóloga, ¿no? Entonces aquí hay cosas también como bien interesantes, porque yo crecí más como con la parte, digamos, artística, por decirlo así, aunque la arqueología siempre estaba presente. Ella trabajó muchos años en la zona maya, ¿no? Entonces era ir y ver y nos explicaba, y los glifos, una vez me pidió que yo le ayudara a dibujar glifos, y obviamente yo iba a un dibujante lírico, ¿no? Así yo ya quería hacer como unos Paul Klee ahí, y pues no, ahí es con no me acuerdo ni cómo se llama, el escalímetro, y que tiene que ser igualito, no pude, ¿no? Pero eventualmente acabó teniendo sentido en mi trabajo, como toda la investigación arqueológica, no sé si antropológica necesariamente, pero sí en la arqueología en el sentido del valor de la materia, ¿no? El valor de que las cosas no tienen que estar bien definidas para tener un significado, un sentido. No es como los glifos, a veces los ves y dices, ahí no veo nada, ¿no? Pero claro, hubo alguien que ya lo vio y dijo, no, sí, aquí está el conejito, ¿no? Aquí está diciendo tal. Bueno, está sujeto a la interpretación, como es el arte, ¿no? A mí me gusta pensar que, a diferencia de los científicos sociales o naturales, los artistas sí tenemos permitido inventarnos pistas, ¿no? Inventarlas, que era como lo que pasaba justo a fines del 19,
cuando se buscaba el eslabón perdido, entonces había unos que agarraban un cráneo de orangután con un tronco con un esqueleto de gorila, y entonces aquí está. Luego resultaba que no, y entonces pues ya su carrera se iba al carajo por eso, ¿no? Y en nuestro caso no, sí podemos inventarnos estas cosas para conectar desde la suposición, ¿no? Lo que dices del duelo, yo creo que en Tlatelolco particularmente me pasa eso, tiene que ver con lo que les decía, por una cuestión afectiva familiar, que yo vivo en el departamento que compra mi madre, ahí mi madre lo compra a los 19 años, muy jovencita, en las épocas en que se podía, porque les daban créditos justo a estos estudiantes, ¿no? Ella era egresada de la Escuela de Educación Física, que se hacía después de la secundaria, pues lo compra muy pequeñita, y mi madre muere cuando yo soy muy niño, ¿no? Entonces vuelvo a ese departamento donde ella vivió originalmente. Entonces hay una cosa también que ahora que lo dices, sí, también para mí es un lugar de pérdidas, y de pérdidas que intento recuperar con cada una de estas cosas, ¿no? O sea, realmente amo mucho Tlatelolco porque sé que mi madre amaba ese lugar y porque tiene para mí una carga pues personal sumamente fuerte, ¿no? Y que pues sí, ahora que lo dices, sí hay como hay algo de todo lo que dices. Arqueología, poesía, duelo. Ajá, exacto. ¿Qué otra cosa habías preguntado o no? No, no. Bueno, ¿quieren que les ponga el video? Sí, si quieres como para cerrar. Para cerrar, digo, no sé si alguien más tenga algo que decir. ¿Sí hay volumen? La flechita de play. No, para hacerlo grande. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Pues, igual que guste pasar por una vida de cerveza, todavía tenemos. Gracias.